Este programa contiene elementos de lenguaje tipo A, salud tipo A, violencia no aplica, sexo no aplica. Trinchera del Poder Popular, una tribuna alternativa para el protagonismo comunitario, información, opinión y análisis crítico de la realidad local, nacional e internacional, desde una perspectiva única y original, con un estilo ameno y didáctico que te cautivará. Trinchera del Poder Popular, no te la pierdas, lunes, martes y miércoles, de 8 a 10 de la mañana, con Zulika King y Luis Enrique Gabasut, tus amigos de siempre, por la mejor 101.1 FM, señal comunitaria. Trinchera del Poder Popular. Sea de una vez, así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular. Hoy día lunes 9 de junio de 2014, cuando son las 8:02 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos, así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio, en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Leonardo Palacios. Y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabasut. El día de hoy, nos gustaría comenzar hablando un poco sobre el tema que se ha desarrollado recientemente en un importante foro recién concluido que se estuvo efectuando acá en el país sobre el asunto de los medios de comunicación y ese eterno tema del rol, del papel nefasto que juegan los medios de comunicación en cuanto a la manipulación de las mentes de las personas, de la ciudadanía, para inducir en ella una serie de comportamientos, de conducta proclive a los intereses, que están detrás de esa manipulación. Y normalmente, se ha asociado a lo que se conoce como la guerra de cuarta generación, que es una guerra que, siguiendo todos los principios de las guerras, sin embargo no se efectúa en el terreno material, en el terreno de la violencia física, en el terreno de las bombas, las balas, las armas de fuego, sino que se lleva a cabo en el terreno de lo virtual, en el mundo virtual, en el mundo mediático, de la imagen, en el mundo del sonido, en el mundo de la simbología, en ese mundo de las ideas. Y entonces allí es donde de las creencias, ¿no? De la forma como cada quien piensa, concibe al mundo. En ese sentido, es una guerra que se libra. Obviamente su campo de batalla natural es indiscutiblemente que los medios de comunicación social masivos, es decir, los medios de
comunicación de masas, que es como originalmente se les conoce, porque tienen la facultad o la posibilidad de transmitir su campo de acción, de mensajes, etcétera, a una gran cantidad de la población al mismo tiempo. Y bueno, allí entran, por supuesto, todos los medios impresos de gran tiraje y distribución, ¿no? Típicamente la prensa, ¿no? Los diarios de circulación nacional. Y bueno, ya yendo un poco más hacia el espectro tecnológico, pues entonces entran todo lo que son las radios, sobre todo aquellas que tienen alcance nacional, ¿no? Los famosos circuitos que abarcan buena parte del territorio nacional, las grandes cadenas de radiodifusión, pero también, por supuesto, principalísimamente la televisión de cobertura igualmente nacional, y ahora, más recientemente, bueno, ya desde recientemente en términos históricos, pero ya pues tiene bastante tiempo, por supuesto, activo, una modalidad que es todo ese mundo fascinante de la Internet, que permite a través de diferentes plataformas, ¿no? Primeramente, por supuesto, las plataformas de computadoras, de computadoras domésticas, lo que llaman los computadores personales, los PC, pero también con muchísima más fuerza por su capacidad de difusión entre la población y por su inmediatez, todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil celular, y cómo estos mensajes manejados a través de la conectividad que proporciona Internet, pues pueden transmitirse a través de esos medios, ¿no? De la telefonía móvil celular. Bueno, pues a través de lo que se conoce como las redes sociales, ¿no? Que serían en este caso, por ejemplo, Twitter, Facebook, LinkedIn, en fin, una serie de redes sociales que lo que son plataformas tecnológicas que, bueno, que facilitan el intercambio de mensajes, el intercambio de información entre los usuarios de esas redes. Y en ese intercambio, a pesar de que son mensajes muy cortos, casi que telegráficos, sin embargo, son escenarios muy propicios para lo que se conoce como la rumorología o la difusión de mensajes, digamos, malintencionados, mensajes que buscan la desinformación, la manipulación, la inducción de una matriz de opinión, un laboratorio de guerra sucia, y son, bueno, las plataformas idóneas, excelentes para eso. Pero uno se pregunta porque siempre se dice, no, hay que contrarrestar la guerra mediática, por supuesto, dentro de su propio terreno, ¿no? Y entonces se dice, bueno, hay que tener más emisoras comunitarias, hay que tener más medios alternativos, hay que fortalecer el sistema nacional de medios públicos, etcétera. Pero cuando uno lo analiza, uno dice, bueno, pero es que el sistema nacional de medios públicos está bastante fortalecido. Porque uno dice, bueno, se cuenta con Telesur, se cuenta con Venezolana de Televisión, se cuenta con TVS, ¿no? Y otras emisoras de un poco menor alcance, pero igualmente del sistema nacional, como por ejemplo la televisora de la Asamblea Nacional. Se están creando televisoras también, ya está al aire desde hace cierto tiempo la televisora de la Fuerza Armada. También está el canal de televisión Conciencia TV, ¿no? Que es un canal de divulgación científica, pero desde el punto de vista de la teoría crítica y de esa ciencia alternativa, no dirigida a la dominación, sino a la emancipación de los pueblos. En fin, toda una serie por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, Vive TV, ¿no? Que es un canal proclive totalmente al proceso revolucionario y a las políticas públicas del Estado, del gobierno actual.
En fin, uno analiza el espectro de medios de comunicación. Claro, hay muchos más medios de comunicación privados, porque no solamente cuentan los nacionales de televisión abierta, sino también los que se transmiten por las cableras, ¿no? Y en las cableras, pues allí entran canales de televisión de Estados Unidos, de Europa, de otras partes del mundo, que en su mayoría son canales de televisión proclives al modelo consumista, al modelo capitalista, al modelo neoliberal, y sus líneas editoriales van enfocadas hacia esa ideología. Entonces pudiéramos decir, siguiendo a Carlos Marx y su teoría fascinante del socialismo y de la lucha de clases y de las fuerzas productivas y el modo de producción y todo ese legado tan impresionante que nos dejó Carlos Marx en cuanto a categorías conceptuales para interpretar o reinterpretar la realidad. Pudiéramos decir que la guerra de cuarta generación es una guerra que se libra, o esa guerra mediática, se libra en el terreno de la superestructura, ¿no? Lo que Marx concebía como la ideología propiamente, ¿no? La ideología y todo lo que se deriva de la ideología, que es el entramado de leyes, de normas, de regulaciones, de prácticas, de costumbres, que se convierten en instituciones dentro de las sociedades para perpetuar y reproducir constantemente el modo de producción imperante en ese momento de la historia de la civilización humana. Y entonces así es como se reproduce el sistema capitalista, porque bueno, toda esa superestructura ideológica, todo ese entramado simbólico, todo ese entramado normativo está hecho, o institucional, está hecho a la medida de ese modo de producción. Y por eso las leyes, las creencias, las costumbres e incluso los paradigmas científicos imperantes para interpretar los acontecimientos, los hechos, la realidad, también están imbuidos dentro de esa superestructura, dentro de esa ideología. Y eso ha sido, por cierto, objeto de debate académico y filosófico, sobre todo en el ámbito de la epistemología y la filosofía de la ciencia, pues durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente las teorías científicas pueden considerarse objetivas, pueden considerarse libres de la intencionalidad, los intereses, la subjetividad de las personas que en un momento dado las propugnan, las promueven, ¿no? Las postulan, o si realmente las teorías son libres de esa influencia subjetiva de las personas. Y bueno, allí está el debate candente. Eso ha dado origen a las diferentes posturas epistemológicas, ¿no? Y por ejemplo, a raíz de eso surge la llamada teoría crítica. La teoría crítica es, bueno, un enfoque de la ciencia epistemológico que desmonta los aparatos teóricos y los aparatos metodológicos utilizados para explicar científicamente la realidad. Y desnuda, utilizando el método, principalmente el método hermenéutico de interpretación de los textos, de los contenidos de esas teorías, pone de manifiesto a través de ese tipo de análisis y hace evidente cómo detrás de los planteamientos teóricos está una determinada ideología de fondo, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, una y otra vez la teoría crítica, conforme se ha aplicado de esta forma, pues ha demostrado una y otra vez que detrás de las mismas teorías, muchas veces científicas, que pretenden explicar los fenómenos sociales, se encuentra una ideología subyacente que esas teorías buscan promover, y aquí no vamos a entrar de si es con intención o sin intención, ¿no? Sino que simplemente están influidas o determinadas por la superestructura ideológica que en un momento dado de la historia impera. Así que bueno, eso está bastante comprobado, pero particularmente en el caso de las ciencias sociales, ¿no? En este caso de la economía, de la sociología, la misma antropología muchas veces,
se ven influidas, son ciencias que se ven influidas por ese factor. Y ahí se pelea la guerra de cuarta generación. Muchas veces cuando se dice, no, la guerra de cuarta generación es solamente es lo que se lleva a cabo a través de las pantallas de los televisores o a través de las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook y todo eso. Y eso es cierto, ¿no? Por ahí se libra la guerra de cuarta generación. Pero realmente la guerra de cuarta generación se libra en toda la esfera de la sociedad donde tiene que hacer la superestructura. Es decir, todo lo que se relaciona con las normas, las reglas, las instituciones e incluso, como ya dije, hasta las propias teorías científicas que pretenden explicar los fenómenos asociados a la economía, al comportamiento de los seres humanos en la sociedad, etc. ¿Y qué significa eso? Que eso llega incluso al terreno, por ejemplo, de los libros de texto que se utilizan para impartir clases a los muchachos desde la escuela primaria hasta más allá de la universidad, incluyendo los posgrados, los doctorados y los postdoctorados. Es decir, todo el aparataje de creación, de generación de conocimiento, ¿ok? Y cómo este conocimiento es utilizado justamente a favor de unos determinados intereses. Intereses que normalmente son de tipo económico y político, es decir, el interés de un grupo de personas de hacerse con cuotas cada vez mayores de poder, ¿no? Y de riqueza dentro de la sociedad. Lo que, siguiendo a Gaetano Mosca, pues equivaldría a la teoría de las élites, ¿no? Es decir, una élite, ¿no? Lo que también se puede conocer como una oligarquía o como una plutocracia. Es decir, un grupo de intereses creados muy poderosos y reducidos, ¿no? En comparación al total poblacional, una pequeña cantidad de la población. Buscan, o sea, tienen unos intereses de aumentar su poder, de aumentar su riqueza, y para eso utilizan las herramientas que tienen a su alcance. Muchas veces a lo largo de la historia esas herramientas han sido los tanques de guerra, ¿no? Los tanques de guerra, las bombas, los cañones, los fusiles. Pero hoy día en estos terrenos se han dado cuenta de que manejándose en el terreno de la superestructura no es necesario ni siquiera muchas veces disparar un solo tiro, ¿no? Sino que mantienes a la población haciendo lo que tú quieres que haga para favorecer tus propios intereses sin necesidad de forzarlos físicamente, sino simplemente metiéndote en sus mentes y allí jurungando y haciendo lo que te da la gana, manipulando psicológicamente a las personas para que las personas actúen, se conduzcan de la manera que tú quieres que lo hagan. Y claro, esto aquí, y justo y necesario es decirlo, en honor a la objetividad científica, que esto es indistintamente de cuál sea la ideología imperante o la ideología que recurra a esto. Es decir, esta manipulación la puede hacer tanto la élite interesada en sus privilegios, una élite de derecha, como lo puede hacer también la superestructura ideológica de izquierda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo el ser humano puede estar cierto de que su conducta realmente obedece a sus propias convicciones, a sus propias conclusiones, a su propia voluntad, y no simplemente obedece a las influencias que recibe y a las manipulaciones que recibe constantemente a través de la superestructura de la sociedad, que va desde lo que le enseñan en el kinder y en la escuela primaria, desde lo que le dicen todos los días sus maestros, desde lo que escucha en la iglesia en la cual profesa una religión, bueno, pues todas las semanas allí o cada vez que se reúnen en los templos, lo que dicen los pastores, los representantes de esas creencias religiosas,
lo que le dicen los padres en sus casas, lo que le dicen sus amigos en los grupos con los cuales se relaciona e interactúa desde el punto de vista social. Y por supuesto todos los mensajes que continuamente recibe por prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, telefonía celular, el cine, las vallas publicitarias, bueno, toda la información a la cual se ve sometido. Y luego cuando llega a las aulas universitarias, pues también allí tiene una serie de profesores que le van transmitiendo una serie de ideas, una serie de conocimientos, guiándose por una serie de libros de texto, que normalmente los libros de texto universitarios, acá por lo menos en Venezuela, no se hacen acá en Venezuela, ¿no? La mayoría de los textos universitarios son de autores extranjeros, y bueno, se traducen, etcétera, y se hacen llegar aquí a la población para su consumo, ¿no? Para su utilización. Pero entonces uno nunca está realmente seguro de si lo que se refleja allí en esos libros de texto realmente está apegado a la verdad objetiva, a la verdad científica, y no simplemente es una manipulación, una distorsión de los hechos, una distorsión de la realidad, para que creamos una cosa que un determinado grupo reducido, elitesco de la sociedad quiere que pensemos, quiere que creamos, y quiere que en consecuencia asumamos determinada conducta, determinado comportamiento en relación a esas creencias o a ese supuesto conocimiento, que en este caso sería un falso conocimiento, una falsa creencia, una pseudociencia en todo caso. En todo caso. Y por ejemplo, una de esos principios fundamentales que han sido difundidos y que están asociados a la ideología y han pretendido pasar como leyes científicas, ha sido, por ejemplo, ese principio del individualismo en la economía, ¿no? Principio que postuló Adam Smith. Adam Smith hace 300 años aproximadamente, y que dice que, bueno, que si en una sociedad, todos los individuos de esa sociedad persiguen su propio interés, maximizar su propio beneficio, maximizar su propia utilidad y ocuparse únicamente que de sí mismo en ese sentido, independiente de ningún otro, por ese solo hecho, como cada quien está pendiente de favorecer su propio interés, cuando se ve el efecto de conjunto, entonces la sociedad maximiza el beneficio colectivo, es decir, que cada quien buscando lo suyo, a la final eso es lo que mejor beneficio trae para el conjunto de toda la sociedad. Ese es el principio de Adam Smith del individualismo en economía, y eso se entronizó como una ley fundamental de la economía. Y así se enseñó y se sigue enseñando todavía, a pesar de que ya eso matemáticamente está demostrado que no es así. Eso lo refutó el premio Nobel de Economía John Nash a través de la teoría de juegos, guiándose por los teoremas de juegos de von Neumann. Bueno, él desarrolló toda una teoría matemática que le valió el premio Nobel de Economía, y donde demuestra que eso no es así. Demuestra que en una sociedad, es decir, en un grupo de individuos, si estos individuos cooperan entre sí, se ponen de acuerdo entre sí y cooperan para obtener el mayor beneficio posible para todos, de esa manera se obtiene no solamente el mayor beneficio posible para todos, sino además también para cada individuo en particular. Es decir, todo lo contrario de lo que afirmaba Adam Smith, y además demuestra matemáticamente John Nash en su tesis de doctorado, que fue la que le valió el premio Nobel. Demuestra que si se utiliza el principio de Adam Smith, el resultado que se obtiene es inferior al resultado que se obtiene a través de la cooperación. Así que
Pero a pesar de eso, y a pesar de que John Nash hizo esta investigación en los años 60, ¿no? Ya desde los años 60, imagínense, hace que 50 años atrás. Aún así, 50 años después, se sigue todavía en los libros de texto de economía, de primer laxo de economía, enseñando como un principio fundamental de la economía el principio individualista de Adam Smith. Y eso es lo que se hace creer a las personas. Ahora, ¿cuál es la intención de eso? ¿No? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es la intención de eso? No debe olvidarse que muchas veces los resultados de investigación de los institutos de investigación y las mismas universidades, sobre todo en el sistema anglosajón, que es de donde sale la mayor cantidad de investigación reportada a nivel mundial, están financiados por grandes corporaciones, por grandes empresarios. Es famoso el financiamiento de Rockefeller a determinadas universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y el financiamiento a laboratorios de investigación y a centros de investigación financiado por grandes grupos económicos. Entonces allí también hay como que un conflicto de intereses y hay también una cierta sospecha de que realmente se puede utilizar la academia, los libros de texto, los conocimientos, las teorías científicas, también con una finalidad de manipulación de las mentes para imbuir un modelo que conviene a unos determinados intereses. Y eso es lo que está en el meollo de la guerra de cuarta generación. Yo quería colocar esto en perspectiva para que no se piense que es solamente redes sociales o que es solamente televisión, sino que es algo mucho más complejo, mucho más profundo, que abarca la totalidad de las instituciones humanas, la totalidad de la generación de conocimiento y de información en la sociedad humana, sea en el escenario de los medios de comunicación, sea en el escenario de los institutos de investigación, sea en el escenario de las aulas de clase, de las universidades y en cualquier otro escenario donde se genera y se difunde la simbología, los mensajes que permiten que los seres humanos nos podamos comunicar los unos con los otros. Bien, hemos llegado al primer corte del programa, vamos a honrarlo y a la vuelta continuamos con más. Gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó
alma no apaga. De vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular, por la mejor 101.1 FM y en diferido el día de hoy para Aporrea Radio en www.aporrea.org. Vamos a darle lectura a un escrito, un artículo de opinión que escribió Zuleika King, y que, fue enviado a Aporrea para que lo publiquen allí también. Y yo quisiera, porque viene muy a colación con el tema que estamos tratando el día de hoy, antes de leer este escrito de Zuleika, vamos a darle cabida a una llamada. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Precisamente soy yo, Zuleika King. Bueno, qué casualidad. Adelante, Zuleika, estaba hablando de ti en este momento. Bueno, saludo para todas y todos los atrincherados y a la gente que sigue el programa Trinchera del Poder Popular por Aporrea Radio y los camaradas que están haciendo patria día a día. Un abrazo revolucionario para todos y todas. Bueno, Luis Enrique, en virtud de que ha abordado el tema de la guerra de cuarta generación y de que acaba de terminar ese excelente debate que se dio este fin de semana, con respecto a la conjura contra Venezuela, así se denominó el foro, yo quería referirme al hecho de que forma parte de la guerra de cuarta generación, el mismo hecho de lo que está aconteciendo con Telesur. Yo creo que es importante que la audiencia sepa que Telesur, ¿verdad?, ha sido vetada por un sinnúmero de televisoras, de cableras a nivel internacional, por cuanto obedecen a intereses precisamente oligárquicos, y Telesur es la única trinchera que saca, que desnuda la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país de manera objetiva y veraz. Entonces es importante abordar esto con seriedad y hacer ver la realidad, ¿no? Que no es una manipulación de parte de los medios alternativos, ni los medios nacionales, que son muy pocos, que dicen la verdad cuando se deja traslucir lo que está sucediendo, ¿no? La realidad de la situación venezolana desde el punto de vista político y de la guerra económica que estamos siendo víctimas todos los venezolanos. Es importante que se desnude, que se diga la verdad. El mundo no es tonto, y yo creo que vas a leer un poco las reflexiones que yo hice en estos días. Gracias por leerlas. Y aborda el tema de Telesur, es importante a profundidad, Luis Enrique. Un abrazo para todas y todos. Gracias. Claro que sí, gracias, Zuleika. Telesur sí, fue vetado en varias cableras, tanto en los Estados Unidos como en Europa Occidental, e incluso acá en países de Sudamérica. Tengo entendido que en Argentina hay problemas allí también con las cableras. Recuérdense que allí, la oligarquía es muy poderosa y controla cableras, controla televisoras, etcétera. Ese problema lo tiene también muy marcado Rafael Correa allí en Ecuador, quien ha venido librando una batalla grande contra los medios de comunicación privados. Realmente es un problema terrible, ¿no? Es un problema terrible. El poder con el que cuentan estas personas, que uno llega a preguntarse, ¿hasta qué punto la sociedad debe permitir que personas particulares acumulen tanto poder, ¿no? Eso está también en la raíz de toda una polémica, una discusión académica, un debate que existe sobre hasta qué punto se debe permitir la acumulación de grandes fortunas y sobre todo que permitan la influencia, el hacer lobbies, etcétera, sobre las instituciones de los estados, ¿no? Y hasta qué punto, cómo ponerle coto a eso, cómo regularlo, cómo controlarlo, sin que se llegue al extremo contrario, ¿no? Que es el riesgo que siempre se corre, que es el riesgo entonces del totalitarismo, del absolutismo, de un pensamiento único, ¿no? De atentar contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de creación, contra la libertad de expresión, que son libertades fundamentales y que son tan importantes para la sociedad humana como la historia lo ha demostrado,
que realmente, bueno, esas épocas oprobiosas donde ha habido restricciones severas a la libertad de pensamiento, pues lo que conducen es al estancamiento de la civilización, caso por ejemplo la Edad Media, ¿no? El oscurantismo, bien llamado oscurantismo, porque justamente bueno, se impidió esa libertad de pensamiento al extremo que cualquier libre pensador era perseguido y quemado vivo en una hoguera por fenómenos tales como la Inquisición y todo ese horror que la humanidad conoce. Pues entonces realmente la historia ha sido tan terrible de la humanidad en cuanto, digamos, la humanidad ha pasado por tanta penuria, por tanto sufrimiento, por épocas y situaciones tan terribles, de generaciones y generaciones de sufrimiento, para lograr esa libertad de pensamiento, para lograr esa libertad de expresión, para lograr eso, que realmente siquiera imaginarse la posibilidad de controlar, de regular, de normar esas libertades, pues para los pelos de punta, porque uno dice, bueno, esto podría dar pie a un retorno, un retroceso a etapas de la historia muy terribles, ya superadas, como por ejemplo el oscurantismo de la Edad Media, ¿no? Donde cuántos científicos que avanzaron el conocimiento de la humanidad sobre el universo, sobre el funcionamiento de las cosas, sobre las leyes de la naturaleza, no fueron asesinados, condenados a muerte por herejes, por ir contra lo que decían las sagradas escrituras y todo aquello, ¿no? Entonces es grave, es siempre peliagudo y no se puede ser extremista en estos asuntos, porque es como un péndulo donde, bueno, o nos agarra el chingo o nos agarra el sin nariz, ¿no? Entonces, o hay un libertinaje total, que entonces aprovechan ciertos grupos poderosos para manipular y tergiversar, donde una supuesta libertad de pensamiento y donde las personas creen que están pensando libremente, pero en realidad están siendo manipuladas sus mentes y su pensamiento no es libre. Ese es un escenario extremo. Y el otro escenario extremo es, bueno, mira, tú puedes pensar todo lo libremente que tú quieras, nadie te va a manipular, pero si se te ocurre decirlo de tu mente para afuera, expresarlo, pues corres el riesgo de ser quemado vivo en una hoguera, ¿no? Entonces ese es el otro extremo. Entonces, ¿cómo llegar a una solución intermedia, una solución donde ni se manipule a las personas, ni se le conculque por la fuerza de la coacción ese derecho, y que realmente las personas puedan pensar en libertad, puedan realmente ser libres en su pensamiento, ¿no? Y esto es un poco como, prácticamente uno llega a pensar, ante este escenario de la guerra de cuarta generación, uno llega a pensar que la libertad de pensamiento realmente es una quimera, como muchas otras libertades que supuestamente consagra el sistema democrático, el sistema de vida actual, pero que supuestamente están esas libertades, pero que en realidad cuando uno las analiza, uno se da cuenta que no hay tales libertades. Por ejemplo, una famosísima libertad es la libertad de elección, ¿no? La libertad de elección. Y está, por ejemplo, la libertad de consumo, ¿no? Es decir, tú eliges a quién le compras y a quién no le compras. Y tú eliges si lo compras o no lo compras. Y en esa libertad de elección, entonces, bueno, supuestamente, al ejercerla, entre todos los seres humanos se regulan los mercados, se regula la oferta, se regula la demanda, y entonces así es como los consumidores son los que realmente determinan la producción en la sociedad y los niveles de oferta en la sociedad, que somos nosotros los consumidores los que tenemos ese poder, porque somos nosotros los que tenemos el poder de consumir, el poder de comprar y el poder de elegir, y que en función de eso entonces se autorregula la oferta, se autorregula la producción, y el consumidor termina imponiendo sus deseos en la economía. Bueno, esto es una de las mentiras y de los mitos más grandes de los que ha sido víctima la sociedad contemporánea, y es uno de los engaños, es una de las mentiras más grandes que se difunden en esa pseudociencia en que se ha convertido la economía, producto de la influencia de los intereses creados en ella. Porque realmente no hay libertad alguna en el consumidor.
El consumidor simplemente se enfrenta a una gama de alternativas y dentro de esa gama de alternativas él tiene que tomar su decisión. Es decir, que él no tiene ninguna libertad de elección verdaderamente. Y es una gama de alternativas no solamente en variedad, en diversidad de productos, sino una gama de alternativas en cuanto a precio. Y cuando, y normalmente es así, la sociedad evoluciona, la economía, hacia una situación monopólica, oligopólica, una situación donde el mercado está controlado por un solo productor o por un grupo de productores que se ponen de acuerdo para fijar el precio, entonces no hay opciones de precio. Y entonces usted no tiene la opción de decir, bueno, mira, panadero, yo te voy a comprar un bollo de pan, pero está muy caro, pues lo tienes en 10 bolívares y yo en la panadería que tienes al lado o enfrente, cruzando la acera de la calle, bueno, vale 8 bolívares, entonces yo no te voy a pagar ese pan a ti en 10, sino que me voy al lado y lo pago en 8. Pero cuando usted tiene una situación monopólica, entonces usted puede ir a donde quiera, al de al lado, al del frente o al del estado contiguo, igualito el pan lo va a tener en 10 bolívares. Porque se han puesto de acuerdo, se ha cartelizado el mercado, donde el gremio de panaderos se pusieron de acuerdo para poner el pan en 10 bolívares. Y no hay manera de que usted consiga el pan en otro precio. Y por lo tanto, ¿cuál es la libertad de elección allí? Usted tiene hambre, usted quiere comerse el pan, usted tiene esa necesidad. Entonces usted está obligado a pagar el precio o a quedarse con hambre. Entonces, ¿dónde está la libertad allí? Ahí no hay ninguna libertad de elección. Ahí no hay una libre competencia. Entonces, la libre competencia es otro mito, producto del monopolio, ¿no? Y la libertad de elección del consumidor y el poder de compra del consumidor es otro mito más también. Entonces, de igual manera pareciera que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión realmente también fuera otro mito, porque también está controlada, está regulada. ¿Por qué? Porque si usted quiere expresarse libremente sus ideas en un medio de comunicación cuya línea editorial es de derecha, y usted va allí con unas ideas radicales de izquierda y propugnando la revolución y propugnando la guerrilla urbana, pues a usted le van a cerrar el micrófono y no lo van a dejar hablar. Y de igual manera, si usted está en un medio de comunicación proclive al pensamiento de izquierda, esa es su línea editorial, y usted va por allí con unas ideas extremistas neoliberales y esto y lo otro, le van a cerrar el micrófono. O ni siquiera les van a permitir la entrada al canal. Ni el uno ni el otro. Entonces, ¿hasta dónde llega la libertad de pensamiento, la libertad de expresión? Libertad de pensamiento, fíjense ustedes. ¿Cuántas veces no hemos visto? Bueno, yo particularmente, como me manejo en ese mundo, lo conozco. En un aula universitaria, por ejemplo, cuando allí en una universidad, por ejemplo, proclive a la ideología de derecha, ¿no? Una universidad de estas privadas, elitescas, imagínense, ¿no? Aquí en Venezuela hay varias, hay muchas. Y entonces allí de repente un estudiante, bueno, quiere dárselas de libre pensador allí, en el aula de clase, y comienza a hacer sus intervenciones en clase contraviniendo lo que el profesor está diciendo y contraviniendo lo que el resto de los compañeros de clase ya creen producto de lo que el profesor les ha dicho, les ha imbuido. Y la opinión de este estudiante libre pensador, bueno, a lo mejor es contraria a lo que dicen los mismos libros de texto, por los cuales se está guiando o rigiendo el curso que se está efectuando en ese momento. ¿Ustedes qué creen que le va a pasar a ese estudiante? ¿Realmente la universidad es totalmente libre de pensamiento y se permite que este tipo de personas tengan esa plena libertad y se salgan con la suya además? No, normalmente el sistema, la superestructura actúa, se impone y entonces el profesor sistemáticamente le coloca una baja nota a ese estudiante y llega un momento en que se las ingenian para que incluso sea sancionado por cuestiones de disciplina o
o de normativas o de reglas de funcionamiento de la universidad, y cuando usted acuerda, a lo mejor el estudiante termina expulsado de la universidad. Por eso es que en la historia del pensamiento humano y sobre todo en la historia del avance del conocimiento científico, a lo largo de la historia del avance del conocimiento científico en la humanidad entera, normalmente, por regla general, las ideas más novedosas, más innovadoras, más geniales, en toda la extensión de la palabra genial, nunca han provenido de un estudiante universitario. Por regla general, han sido personas rebeldes que incluso han sido catalogados como malos estudiantes, porque no se han adaptado al sistema que rige, las reglas del pensamiento. Hablar, por ejemplo, de una infracción del pensamiento es algo imposible, pues. El pensamiento no tiene límite, el pensamiento humano. No debe tenerlo. Esa es la verdadera libertad de pensamiento. Entonces, todo eso es lo que hay que analizar cuando hablamos de guerra de cuarta generación. Y claro, por eso es que la sociedad venezolana se vio sometida, y todavía estamos siendo sometidos, a ese problema terrible de los estudiantes, ¿no? Sobre todo de universidades elitescas, de universidades privadas elitescas, o pequeñas élites que se han introducido dentro de las universidades públicas, digamos, impulsadas o promovidas por determinados docentes, determinados profesores que están allí operando, como que son más que como profesores, como operadores políticos dentro de las universidades, en las aulas de clase. Y entonces estos estudiantes, una fracción muy minoritaria, han salido a las calles con todo ese asunto de la protesta y de la manifestación. Y cuando llegan los reporteros estos de Zurda Conducta o de Vive TV, y les preguntan así, bueno, pero ¿por qué tú estás aquí? ¿De qué estás manifestando? Realmente no te saben responder, te contestan incoherencias. Muchos abiertamente dicen, mira, no sé, yo estoy aquí porque me dijeron que viniera, ¿no? Entonces, eso es lo que uno ve. Y eso es consecuencia de la tremenda falta de atender por parte de la revolución, ya no la formación ideológica, que eso se ha dicho tanto que por trillado ya suena como una frase hueca, ¿no? No, es que no hay formación ideológica, no. Es que se ha desatendido ese factor de las universidades, de las aulas de clase. Claro, el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para conducir una educación un poco más libre, más liberadora, a través, por ejemplo, de las reformas que se han hecho de las leyes de educación y que han conducido a reformas en el plan de estudio, en los contenidos, en lo que se enseña en las aulas de clase, ¿no? Porque a mí me hace gracia que hay opinadores de la derecha que dicen, bueno, pero es que a los niños ahora les están enseñando allí unas cuestiones de mercal, como diciendo que eso es algo que no se les debería enseñar, ¿no? Pero para nada se quejan cuando dicen que a los niños les están enseñando algo ahí de Wall Street, ¿no? O del mundo corporativo empresarial. O sea, ahí en ese caso lo que es igual para el pavo debería ser igual para la pava, ¿no? Yo veía a un analista en estos días atrás por la televisión, un opinador de la derecha, que decía eso, que cómo era posible que en un libro de texto de matemáticas, de esos que salen ahora con el nuevo currículum bolivariano, que había un ejercicio allí matemático para los niños, ¿no? Que si, el fulanito fue al abasto y compró tantas latas de sardina y dejó tanto en la caja, y entonces cuánto es el resultado, ¿no? Ese tipo de ejercicio para un niño, ¿no? En un libro de texto de un niño. Pero entonces lo que decía, no, en lugar de decir que había ido al abasto o al supermercado, decía que había ido al mercal. O sea, fulanito fue al mercal, ¿no? Y estando en el mercal, compró tal cosa, dio tanta plata, le dieron tanto devuelto, cuál es el resultado de no sé qué, ¿no?
Ese era el... Entonces, porque decía que en lugar de haber dicho que había ido al abasto o al supermercado, sino que había ido al mercal, esta persona criticaba los libros de texto bolivarianos y criticaba el plan de estudio y decía que eso era una ideologización y que se estaba utilizando los libros de texto de la ciencia, que deben ser neutrales desde el punto de vista ideológico para fomentar una determinada ideología. Entonces allí lo que es igual para el pavo es igual para la pava, porque uno pudiera decir, bueno, pero cuando tú dices fulanito fue al abasto o fulanito fue al supermercado, ¿no? Entonces, bueno, pero el abasto es capitalista, el supermercado es capitalista, está fomentando una ideología, entonces no se puede poner ni abasto, ni supermercado, ni mercal, entonces no se puede enseñar, pues no se le puede decir nada a un niño. En ese terreno es donde está la cosa. Y ahí es donde hay que ir a fondo, imponiendo, sí, como lo dice la palabra, imponiendo, ¿verdad? Otro tipo de superestructura a la superestructura ideológica que todavía impera en nuestra sociedad, sobre todo en nuestras aulas universitarias, en nuestras academias, en nuestras escuelas, nuestras aulas de clase, y que por supuesto se refleja de frente en lo que son nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, por ejemplo? Ustedes dicen, bueno, pero tenemos varios medios de comunicación, tenemos presencia en diferentes partes. ¿Por qué entonces esa guerra de cuarta generación influye tanto en las mentes de las personas? Porque el problema no es que tú tengas 10 canales diferentes que los 10 canales de la derecha. No, el problema es cómo meter los mensajes de la izquierda, de la otra superestructura, de la ideología liberadora, cómo meterlos en esos 10 canales de la derecha. Y cómo hacer para que la programación de esos 10 canales de la derecha sea una programación equilibrada desde el punto de vista ideológico. E incluso, más que equilibrada, a favor de la ideología liberadora. Entonces, ¿cómo hacer presencia allí si esos canales están regulados por una normativa que los protege, que los ampara y que no les obliga a ser equilibrados? Y cuando se comienza a hacer cualquier tipo de regulación o de control en torno a esto, entonces inmediatamente salta el argumento de que, bueno, están tratando de censurar, de cercenar la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, no es nada sencillo, no es nada fácil, porque nada se hace con más canales pro gobierno o pro revolución o de la superestructura de izquierda, ¿no? Porque el problema es que esa población objetivo que escucha los canales de derecha o que se somete a los mensajes de la derecha, no van a sintonizar, de hecho no sintonizan los canales de la superestructura de izquierda, y si lo hacen, cuando lo hacen simplemente para criticar, para contrarrestar en su mente los mensajes que se están transmitiendo a través de los canales del Estado, del Sistema Nacional de Medios Públicos. Entonces, igualito el mensaje no les llega, así lo vean. Es necesario que aquellas fuentes donde ellos se surten de los mensajes que llegan a su mente y que forjan sus creencias, que a esa fuente llegue la superestructura de izquierda. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, vamos a tratar de dilucidarlo en la próxima parte. No se retiren, ya regresamos, gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta. ¿Pa' qué tú vienes pa' acá? Tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas y nuestra reina es la Pachamama. ¿Cómo tú vienes a hablar de igualdad y de justicia? Con la sangre derramada alimenta tu fortuna y tu codicia. No me
me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no están ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Corona no me calla, entendéis. Corona no me callo, pelagato. Tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta. Tu corona no me engaña, tu sangre. De vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular por la mejor 101.1 FM y en diferido por Aporrea Radio. Vamos a darles un resumen de los acontecimientos que ocurren allí en la alcaldía del municipio Plaza, Ambrosio Plaza, lo que es Guarenas, en el estado bolivariano de Miranda. El alcalde Rodolfo Sanz nos hacen llegar las notas de prensa, la Dirección de Prensa y Relaciones Institucionales, de la Dirección de Prensa y Comunicación, a cargo de la licenciada Yusmeli Díaz, quien allí pues nos hace gentilmente llegar estas notas de prensa. Dice así: ministro Cabello, en compañía del alcalde Sanz, anunció liquidación de divisas. Gobierno bolivariano atiende al sector industrial de Guarenas para promover impulso productivo en la zona. Las autoridades acordaron con los obreros coordinar una mesa técnica con el Ministerio del Trabajo para atender los requerimientos de la fuerza trabajadora. De igual manera, nos indican que el gobierno de Rodolfo Sanz apoya a Misión Barrio Adentro con mejoras de infraestructuras. La alcaldía se está encargando de reparar aires acondicionados en los diferentes CDI del municipio Plaza. Extraordinaria noticia, pues, porque realmente era una necesidad bien sentida. También aprobó donaciones y arreglos. El alcalde Sanz entrega recursos, enseres y parque infantil en la escuela Ambrosio Plaza, donde se benefician 1.300 niños y niñas de educación inicial y básica. Allí en la escuela Ambrosio Plaza, pues también el alcalde Sanz entregando recursos, enseres, parquecito infantil, dotaciones, arreglo. Otra nota que dice 30.000 toneladas vendidas en las clavellinas, más de 3.000 familias beneficiadas en la Feria del Pollo y la Carne que se estuvo celebrando este fin de semana allí en el municipio Ambrosio Plaza. Así que también el abastecimiento, ¿no? Y nos envían el más reciente boletín que dice: Rodolfo Sanz reinaugura ambulatorio en 27 de febrero. Rehabilitación integral valorada en 724.461 bolívares con 71 céntimos. La nota completa dice así: gracias al compromiso con la salud del pueblo de Guarenas por parte del alcalde del municipio Plaza, Rodolfo Sanz, este viernes fue reinaugurado el ambulatorio Dr. Julio Omaña en la urbanización 27 de febrero. Por instrucciones del primer mandatario local, en el recinto se ejecutó un proyecto de rehabilitación integral con una inversión de 724.461 bolívares con 71 céntimos. Los trabajos incluyeron impermeabilización de techos, sustitución de tuberías de aguas servidas, recuperación de frisos, arreglo de aires acondicionados, colocación de una nueva cerca perimetral, iluminación interna y externa, además de la remoción de los baños y pintura general. Aquí dice remoción de los baños, pero debe ser remodelación, además de la remodelación de los baños y pintura general. De la mano del presidente Nicolás Maduro estamos haciendo un gran esfuerzo para garantizar salud con calidad para todos nuestros vecinos. Aquí se benefician no solo los habitantes de 27 de febrero, sino de otras comunidades y municipios, expresó el burgomaestre. Agregó: también estamos trabajando en los CDI, Centros de Diagnóstico Integral de la Misión Barrio Adentro, en función de garantizar el buen funcionamiento y calidad de servicios de la red de atención primaria de salud en nuestro municipio. La jefa del Distrito Sanitario número 3 del Estado Miranda, doctora Josefina Romero, indicó que el ambulatorio Dr. Julio Omaña ofrece servicios de medicina general, ginecología, inmunizaciones, odontología y oncología ginecológica.
En representación del Poder Popular de la Urbanización 27 de Febrero, Luz López, vocera del Consejo Comunal de los bloques 45, 46 y 47, expresó: aquí viene gente de todas partes, hasta de Barlovento. El ambulatorio estaba deteriorado y tenía muchas fallas. Gracias a Dios y al alcalde Rodolfo Sanz ha sido recuperado y vuelve a abrir sus puertas después de casi 2 meses de trabajos. Es un orgullo para mi comunidad. Fin de la nota. Bueno, felicitaciones pues al gobierno municipal de la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza, al gobierno del alcalde Rodolfo Sanz, por, bueno, esas excelentes noticias que siempre nos hacen llegar sobre el avance de la gestión de gobierno municipal. Porque en Palma, como les decía, con el tema del día de hoy, ese tema de la guerra de cuarta generación, guerra mediática y ese foro que se celebró recientemente donde se estuvo discutiendo con los diferentes panelistas, expertos en la materia de cómo hacer para contrarrestar esa guerra mediática acá que se cierne permanentemente en contra de la revolución bolivariana y por lo tanto de los intereses del pueblo venezolano, y cómo hacer para contrarrestarla, ¿no? En función de eso, bueno, inspirada por ese escenario, Zuleika King, como les dije, escribió algunas opiniones, algunas reflexiones bien interesantes y las tituló Sociedad Estúpida. Entonces voy a darle lectura. Si nos adherimos al significado literal de la palabra estúpido, que se refiere a la persona tardía en comprender, necesariamente debemos concluir que los que integran el Departamento de Estado norteamericano perciben así a la gran sociedad mundial. Es patético ver cómo el imperio y sus lacayos, de aquí y de allá, han promovido la campaña más feroz y asquerosa desde el punto de vista mediático, contando por supuesto con los más conspicuos medios de comunicación nacionales e internacionales, aplicando la nefasta guerra de cuarta generación para manipular y predisponer a toda la sociedad contra el gobierno bolivariano y revolucionario que nos legó nuestro gigante Hugo Chávez Frías. No es casualidad escuchar el mismo discurso en todos los medios de comunicación, pues es claro que ello obedece a una línea editorial fríamente calculada, desarrollada por expertos en el área de la comunicación, los cuales aplican la máxima goebbeliana según la cual una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y quien escribe esta reflexión se pregunta, ¿cómo se puede tapar nuestra verdad si el mundo hoy nos reconoce como un pueblo que lucha por mantener nuestra independencia y soberanía? Somos el pueblo de las dificultades, pero unidos las enfrentamos y superamos. No en vano somos los dignos herederos de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Hemos decidido ser libres con todo lo que esto conlleva. Ya no estamos subyugados ni serviles al maldito y nunca mejor tildado imperio norteamericano. Perdonen la dureza de mis palabras, pero no encuentro otro calificativo. El imperio no nos perdona que aun con los errores que hayamos podido cometer a lo largo de nuestro proceso revolucionario, seamos referencia para otros pueblos que hoy por hoy luchan por su autodeterminación. Gracias a nuestra revolución bolivariana se ha logrado un nuevo orden geopolítico sudamericano que por supuesto nada conviene a los intereses imperiales. La sociedad mundial sabe lo que sucede en nuestro país y conoce los avances alcanzados en materia social. La dignificación de nuestro pueblo es insoslayable. ¿No se preguntan cómo es posible que ningún medio de comunicación nacional e internacional refiera los logros de la revolución bolivariana en sus distintas áreas? ¿Es esto casualidad? No lo creo. ¿Y usted? ¿Por qué no se dice que hemos sido reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como un Estado garantista de los derechos humanos y se pretende hacer ver todo lo contrario? ¿Por qué no se informa sobre la guerra económica de la cual estamos siendo víctimas todos los venezolanos sin distingo por parte del sector económico apátrida que obedece a intereses oscuros de la oligarquía? Pretenden con esta guerra arrodillar a nuestro pueblo y cansarlo, pero qué equivocados están. Creen que nosotros nos vamos a dejar manipular. Los estúpidos son otros. Quizás el Departamento de Estado norteamericano, pues demuestran una vez más que son tardíos en comprender. Nosotros los venezolanos, hijas e hijos de Bolívar y de Chávez, despertamos para nunca más dormirnos ante el acecho de las águilas del norte. Termino como empecé. Estúpidos son los que creen que el pueblo de Chávez es estúpido. Hasta la victoria siempre, unidos venceremos. Zuleika King, coordinadora del Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, en Guatire, la Villa Heroica, los 6 días del mes de junio de 2014. Bueno, fin de esa reflexión, de ese escrito que ha sido también publicado en aporrea.org por Zuleika King. Y que bueno, que viene muy a colación con lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Hasta qué punto
hasta qué punto podemos contrarrestar esa sociedad estúpida de la que habla Zuleika, que son todas aquellas personas tardías en comprender que están siendo sometidas a un bombardeo mediático y que sus mentes y sus creencias y sus convicciones están siendo manipuladas por ese bombardeo mediático, falsificando la realidad, la objetividad, la veracidad de los hechos. Porque, y aquí es una cosa que entra, que es complicada, ¿no? Es compleja, porque fíjense que justamente los opinadores de la derecha, los analistas de la derecha, dicen que es más bien al contrario, que es el gobierno revolucionario bolivariano el que pretende manipular, mediante lo que ellos llaman la ideologización, entre comillas, las mentes de la ciudadanía, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, con ese currículo nacional bolivariano, que eso no es posible, que cómo se les está metiendo allí esa ideologización, ese adoctrinamiento, y que por lo tanto es el gobierno bolivariano revolucionario el que manipula, el que adoctrina, el que ideologiza, y no los medios de comunicación privados que son neutrales, que son asépticos y que lo que hacen es reflejar la realidad y la verdad. Ese es el argumento de los opositores en este terreno, en esta materia de la guerra de cuarta generación. Y entonces, claro, la teoría crítica, que es la teoría con la que cuenta, los procesos, con la que cuentan los procesos revolucionarios, los procesos de izquierda, para fundamentar, desde el punto de vista teórico, valga la redundancia, su accionar, es una teoría que lamentablemente, desde el punto de vista epistemológico, no tiene asidero y cae entrampada en su propia lógica, y llega a la conclusión, que es la conclusión de lo que la teoría crítica plantea, a la conclusión de que no es posible llegar a la verdad, que no existe una verdad única, y que la verdad es relativa, y que por lo tanto todo discurso, toda teoría, todo paradigma científico puede ser deconstruido a través de la hermenéutica y revelarse cuál es la ideología a la cual favorece. Y que por lo tanto, detrás de toda teoría científica, detrás de todo planteamiento, detrás de todo concepto, detrás de toda idea, está una ideología. Y que por lo tanto, si esta ideología es de derecha o es de izquierda, y como puede cambiar dependiendo de la ideología de sus elaboradores y de sus propulsores, pues por lo tanto no hay verdad científica, no hay objetividad científica, toda verdad es relativa, todo conocimiento es relativo al creador de ese conocimiento o al impulsador de ese conocimiento, y está influido por su ideología, por su subjetividad, y que por lo tanto, no hay posibilidad de un conocimiento verdadero. Y al concluir esto, la teoría crítica se entrampa y llega a un punto muerto, porque es evidente que sí existe la verdad, que sí se puede llegar a la verdad, y que hay verdades que sí son trascendentes, hay verdades que sí son universales, y hay verdades que sí se cumplen independientemente de los sujetos, independientemente de quién las propugne o no, o quién las crea o no. Porque ese tipo de solipsismo es al que se llega, por ejemplo, cuando usted niega el objeto y lo único que afirma es el sujeto, y entonces usted dice, lo que pasa es que uno cree que el sol está allí, pero en realidad el sol no está allí, pues eso es lo que eso está en la mente de uno, que uno ve el sol, ¿no? Entonces se cae en el solipsismo, en la negación de la realidad, y al negar la realidad, como el sujeto forma parte de la misma realidad, pues se está negando el sujeto. Es una trampa lógica, una trampa filosófica. Y esa es la teoría con la cual los procesos de izquierda cuentan para llevar a cabo la revolución. Esa teoría epistemológicamente no es muy útil, ¿no? Más útil es el constructivismo, que plantea
Que bueno, lo que ocurre no es que no exista la realidad, no es que no exista una verdad que se impone sobre el resto de verdades alternativas o pseudo verdades o falsas creencias. Sí existe una verdad. Pero en el terreno humano, en el terreno de la sociedad humana, esa realidad, esas verdades se construyen conforme los seres humanos quieren que se construyan esas verdades. Entonces el constructivismo es un poco más útil que la teoría crítica en ese sentido, ¿no? Pero ante ese relativismo al cual quieren hacernos llegar los de la derecha y lo utilizan a su favor, devolviéndonos la pelota y diciendo no, lo que pasa es que si usted dice que nosotros somos los que manipulamos, no, los que manipulan son ustedes. O sea, ahí nos vamos a quedar siempre entrampados, porque si el argumento para refutar eso es no, el que manipulas eres tú, entonces ahí viene nuevamente, no, pero ¿cómo vas a decir eso? El que manipulas eres tú. Y entonces queda como algo de no, el chico bueno eres tú o el chico malo eres tú. Y entonces queda la verdad ya como una cosa inexistente. Y toda aquella sociedad que está presenciando eso, toda aquella persona que está observando ese discurso, ese debate, ese ir y venir, pierde la fe. Pierde la fe en la ciencia, pierde la fe en la objetividad, pierde la fe en el conocimiento verdadero. Y entonces comienza también un gran desinterés, que es ese desinterés generalizado que observamos en la sociedad hoy día, sobre todo en la juventud. Y bueno, ya comienza una conducta cínica, sarcástica en relación a la existencia, en relación a las instituciones. Y allí ese es el caldo de cultivo propicio para justamente la manipulación, la guerra de cuarta generación, entrar y hacer su agosto. Entonces, lo primero que tiene que hacer el proceso revolucionario para combatir la guerra de cuarta generación es afirmar la verdad, no negarla, no decir que toda verdad es relativa, no. Hay una verdad. Que esa verdad pueda el limitado ser humano y su intelecto limitado llegar a ella o no es otra cosa, pero sí existe la verdad, y la verdad hay que tratar de descubrirla, de ponerla en evidencia, y una vez que se descubre, afirmarla, afianzarla y defenderla, ¿no? Eso, en primer lugar, todos los revolucionarios tenemos que convencernos de eso para que podamos combatir la guerra de cuarta generación. No podemos decir no. Lo que pasa es que la verdad es relativa, y que por lo tanto entonces mi verdad sí es la verdadera y la verdad del otro es la que no es verdadera. Porque cuando lo haces así, te devuelven el contraargumento. Dicen, no, la verdad es relativa, pero entonces es la verdad nuestra, la verdadera, y no la de ustedes. Y ahí se tranca el juego. Ahí no llegamos a ninguna parte. Ahí no vamos a ganar la guerra de cuarta generación. Entonces, hay verdades objetivas, y esas verdades objetivas están demostradas por indicadores, por índices, por mediciones. También los procesos de izquierda se han imbuido mucho de esa cuestión de que no, el paradigma cartesiano, el paradigma racionalista, es un paradigma que eso no sirve, que eso no es válido. Que aquí es lo cualitativo lo que cuenta, no lo cuantitativo, y entonces todo lo cuantitativo hay que descartarlo porque eso es el paradigma de la dominación, eso fue un error epistemológico también en el que cayó la izquierda, y que es utilizado ahora por la derecha para mantenernos en la ignorancia y en la imposibilidad de desarrollar el conocimiento verdadero que nos permita la emancipación. Entonces la cuantificación es fundamental para determinar la verdad. Vivimos en un universo de cuantía, donde todo es matemático. La sociedad no es menos, pues, formando parte de ese universo. Entonces, toda verdad que quiera comprobarse tiene que remitirse a indicadores objetivos cuantificables. Todos los índices de pobreza, los índices de miseria, los índices de cobertura de servicios básicos, los índices de salud, los índices de educación,
los índices de alimentación, los índices culturales de acceso a la cultura, de acceso a la información, los índices de acceso y conectividad a Internet. Todos esos índices hay que manejarlos, ¿ok? La renta media, la elevación del poder adquisitivo, todos esos índices hay que manejarlos, como también hay que manejar los índices, sean favorables o sean desfavorables, porque ese es el indicador que te va a permitir saber si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal y corregir el rumbo a tiempo. Entonces, los índices inflacionarios, los índices de escasez, los índices de criminalidad, que son los índices que están fallos en el proceso revolucionario, en las políticas públicas, y que son utilizados por la derecha para atacar y convencer a las personas de que este proceso no sirve. Y de que en cambio sí sirve, es la alternativa que ellos están planteando, que es simplemente la vuelta al neoliberalismo salvaje y a la situación que desde un principio motivó que llegara al poder la revolución bolivariana. Entonces, volver a los tiempos previos a la revolución bolivariana, volver a lo mismo de la Cuarta República. Entonces nosotros tenemos que debatir esos índices de la manera más objetiva posible, de la manera más científica posible, ver cuáles son las causas, los factores determinantes de esos índices y atacarlos uno por uno sistemáticamente para mejorarlos, para mejorar el desempeño de las políticas públicas en esas áreas críticas, en esos cuellos de botella, en esos nudos gordianos que están afectando el proceso revolucionario. Esa es la forma, esa es la mejor forma de combatir la guerra de cuarta generación, con la verdad objetiva, no con la verdad subjetiva, ideológica, revolucionaria. Porque cada quien tiene su propia verdad subjetiva ideológica, su propia fe, su propia creencia, casi que religiosa. Muchas veces la fe religiosa no se diferencia muchas veces de las creencias políticas, porque se manejan como si fueran religiones. Y entonces ahí no se va a poner de acuerdo. Un musulmán no va a convencer a un católico que deje de ser católico y se pase a musulmán. Puede suceder, pero es muy poco probable que ocurra. Pero si el musulmán le va con otro tipo de argumentos científicos, objetivos, a lo mejor la otra persona, ante la fuerza de la evidencia, se convence y cambia su creencia. Bueno, otra nueva pausa, vamos a la misma y a la vuelta continuamos con más. Gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee
vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular, por la mejor 101.1 FM y en diferido por Aporrea Radio en www.aporrea.org. Entonces, bueno, les hablaba, y digamos que ya como para ir concluyendo también, ¿cuál es la forma o la fórmula mágica para combatir la guerra de cuarta generación? Bueno, la guerra de cuarta generación se combate con la verdad. Es tan sencillo como eso, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer que la verdad llegue a las mentes de esas personas que tienen un bloqueo contra esa verdad? Un bloqueo que puede llegar a ser tan imbatible, tan impenetrable, como por ejemplo el bloqueo que tenía la Santa Inquisición en la Edad Media, en el oscurantismo. Que cualquier persona que se parase allí con los argumentos científicos más sólidos y contundentes, con la evidencia más objetiva, más veraz, como por ejemplo un Galileo Galilei, demostrando científicamente que la que se mueve es la Tierra, pues, que la Tierra gira sobre su propio eje imaginario. Y bueno, allí exponiendo esas ideas delante de un tribunal, delante de toda una serie de personas, las más digamos, renombradas, respetadas de su época. Y todo ese tribunal, todas esas personas, negando esa evidencia y condenando a Galileo Galilei como hereje, y o una de dos: o te retractas de lo que estás diciendo o te quemamos vivo en la hoguera. Y entonces Galileo Galilei, por supuesto, ante esa hubo otras personas que lo precedieron a él que prefirieron la hoguera. Prefirieron la hoguera antes que retractarse de una verdad que para ellos era una verdad universal. Hasta ese punto llegaba el amor por la verdad de algunas personas, ¿no? Pero Galileo Galilei, bueno, no lo podemos culpar, un ser humano. ¿Quién va a preferir la muerte en la hoguera? Y además vivo, ¿no? Quemado vivo, ¿no? Y entonces Galileo dijo, bueno, sí, me retracto, el famoso y oprobioso. Por cierto que recientemente la Iglesia Católica finalmente reivindicó, después de 400 años, 500 años, a Galileo Galilei, y dijo que aquel juicio había sido una vergüenza y una mancha para la Iglesia Católica. Lo acaban de decir hace poco. Imagínense, tienen que pasar, así será la barrera impenetrable de los que no quieren abrir su mente a la verdad, que tienen que pasar 400, 500 años para que formalmente esa institución llamada Iglesia Católica haya reconocido que se equivocaron en el juicio contra Galileo Galilei. Y Galileo Galilei en aquel juicio dijo, que fue famoso, ¿no? Me retracto. Y sentándose en el asiento nuevamente, murmuró entre dientes, dijo, y sin embargo se mueve. Yo me retracto, pero la tierra se mueve. Lo dijo así entre dientes, ¿no? Para su adentro. Pero se oyó, algunas personas lo oyeron, y esa frase lo inmortalizó en el imaginario popular, ¿no? Y Galileo Galilei pasó a la historia, por supuesto, por su verdad científica y por sus extraordinarios descubrimientos científicos, pero también por aquella frase famosa, ¿no? En aquel juicio, que él profirió a regañadientes entre dientes. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas que son manipuladas por una guerra de cuarta generación, cuyas falsas creencias, como tan falsas como las que tenía la Iglesia Católica en aquella época, ¿no? No, la Tierra es el centro del universo, la Tierra no se mueve, todo lo demás es lo que se mueve alrededor de la Tierra, no es la Tierra la que gira, sino que todo lo demás gira alrededor de ella. Y tú se lo estás demostrando con evidencia astronómica, con evidencia objetiva. Le estás matando el chicharrón en la cabeza, como lo dicen popularmente, coloquialmente, y sin embargo la persona que no, y si no te retractas te mato.
Y es exactamente lo mismo, porque se vuelve ya no un convencimiento científico, una verdad científica, sino que se vuelve un acto de fe, un fanatismo. Un fanatismo. Y entonces la conducta de estas personas se convierte en una conducta fanática. Es el fanatismo, todo fanatismo, por cierto que el fanatismo es hermano gemelo del odio. ¿Ok? Hermano gemelo del odio. Porque se fanatiza la creencia, se convierte en una especie de fe religiosa ciega, y la falsa creencia se apodera del aparato psicológico, emocional de la persona, y cualquier cosa que pueda moverle ese piso ideológico que tiene allí imbuido en el cerebro, pues la persona reacciona con una violencia a veces inusitada, insólita. Es la conducta del fanático. Fanatismo que llevado al extremo puede llevar al asesinato, sí señor, claro, al linchamiento en la plaza pública de personas solamente por proferir una opinión o una verdad distinta de la falsa creencia del fanático. Y eso es a lo que induce el laboratorio de guerra sucia, de guerra de cuarta generación del Imperio norteamericano, cuando quieren desestabilizar regímenes políticos y económicos distintos a los intereses de la élite norteamericana, de la élite del imperio mundial, que ya no es una élite solamente norteamericana, no es una élite, la élite dominadora, la élite hegemónica hoy día es internacional, es mundial, ¿no? Eso abarca allí el sionismo judío, eso abarca allí la realeza europea, eso abarca allí el alto clero eclesiástico de la Iglesia católica, romana y apostólica, eso abarca allí a el grupo de cristianos ultrapoderosos, millonarios de los Estados Unidos. Es decir, eso abarca todo un conjunto de cosas. Es un grupo internacional, esa es la superélite actualmente que controla el mundo, pues. Y entonces, bueno, su objetivo es, vamos a fanatizar a esta población en torno a una falsa creencia. Cualquier cosa que altere eso dispara automáticamente la violencia en el fanático. Eso está estudiado, por cierto, por la psicología, por la ciencia de la conducta, el fanatismo, ¿no? La conducta fanática. Y yo creo que hay que apelar a la ciencia justamente para ver cómo contrarrestarlo, ¿no? O sea, apelar a los mecanismos que están, lo que ya se conoce acerca de la conducta fanática, para tratar de modificar eso. Y la manera de modificarlo es, lamentablemente, fíjense ustedes, el proceso de dejar de ser fanático, el proceso de sacarse, de una especie de exorcismo que hay que hacerse para sacarse de adentro la falsa creencia, ¿no? Bueno, ese es un proceso que es equivalente a la conversión religiosa. Y tan difícil como lograr eso, como lograr la conversión religiosa. Eso es un problema afectivo, de manejo de emociones profundas, muy complejo. Muy complejo. Porque el fanático, conforme más se fanatiza, más se encapsula en aquello. Y para sacarse esa falsa creencia y llegar a la conclusión de, mira, todo lo que yo hice, todo lo que yo ofendí, todo el maltrato que yo infringí, toda aquella cosa que yo creía y que yo lo hacía porque yo creía que tenía la razón, venir y después de años y años agrediendo personas, ofendiendo, insultando, actuando de una manera que uno creía que uno tenía la razón, venir y decir, oye, yo no tenía la razón, y que por lo tanto ahora yo que creía que toda esa gente era mi enemigo y que yo había actuado bien de esa manera, ahora resulta que yo actué mal, y eso genera un sentimiento de culpa tan grande que psicológicamente, afectivamente, es muy intolerable, muy difícil para una persona asimilarlo.
Entonces la psicología tiene mucho que hacer en este asunto de la guerra de cuarta generación y de cómo hacer que las personas abran su mente a la verdad. No, que la verdad es relativa, que la verdad es subjetiva. No, señor. Claro que existe una verdad. Por ejemplo, el juego del, ¿cómo es que se llamaba ese juego? De quién mató al mayordomo. Bueno, lo mató el mayordomo con la tijera en el salón de fiesta. ¿Cómo es que se llamaba aquel juego, no? Es decir, la verdad existe. Si no existiera la verdad, no habría posibilidad de que existiera un sistema judicial. Ni habría posibilidad de saber quiénes son los asesinos, quiénes son los ladrones, quiénes cometen crímenes. Cuando un juez dice o un jurado dice, Luis Enrique Gabazú fue el asesino, el móvil fue este, el arma homicida fue este puñal, y lo hizo en tal sitio, a tal hora y por tal motivo, y eso está más allá de toda duda razonable y está probado en autos con las evidencias aportadas, bueno, Luis Enrique Gabazú va preso 30 años por asesino. Cuando aparece una persona tiroteada en una esquina, en una calle, bueno, alguien lo mató, ¿no? ¿Quién lo mató? Esa es la verdad. No es que, no, es relativo, porque lo pudo haber matado fulano, pero también pudo ser sutano, y entonces no hay manera de llegar a la verdad no existe. O sea que a la final no hay muerto, porque si la verdad no existe, no hay muerto. No, lo que pasa es que ese individuo en realidad no murió. Él a la final no fue tiroteado allí, eso es una idea de tu mente. Si así pensáramos, compadre, no hay manera de que haya sociedad, de que haya existencia, de que haya vida, de que haya universo, de que no haya nada. Tenemos que creer que sí hay una verdad, una, no 10. O sea, hay un asesino, no 10, a menos que haya sido un crimen en colectivo, un grupo que lo mató. Pero si fue matado por un individuo, ese individuo tiene una identidad específica y ese es el asesino, ese, no es ningún otro. Esa es la verdad. Y tenemos que creer en eso, porque si no creyéramos en eso, pues no podría haber sistema penal, no podría haber ciencias criminalísticas, no podría haber manera de que uno dijera, de juzgar a nadie y de decir, bueno, este es el que fue o este es el que no fue. Bueno, igual es con la ciencia, igual es con las sociedades. ¿Cuál es la verdad? ¿Hay más o menos pobreza? Bueno, eso es una verdad. O hay más o hay menos pobreza en un determinado sistema de gobierno. O hay más o hay menos hambre. O hay más o hay menos personas que estudian. O hay más o hay menos crímenes. Etcétera, etcétera, etcétera. En la balanza, colocando todos esos indicadores, en la balanza, de ahí surge si uno debe decir, oye, este gobierno es preferible a estas otras alternativas que se plantean, o no es preferible, y hay que entonces optar por otras alternativas. Esa es la manera racional, la manera lógica de tomar y de formarse las opiniones políticas. Es mi criterio. Una manera estúpida, como dice el artículo de Zulica, una manera estúpida de formarse las opiniones políticas es guiándose por lo que le dice la televisión. O peor aún, por lo que una paca de personas que ni siquiera saben escribir ni leer, porque los errores ortográficos son espantosos, le dicen a usted a través de un Twitter. Eso no es ninguna fuente de información fidedigna, confiable. Ahora, ¿cómo hacer para que el fanático, la persona que ha sido manipulada a nivel de su emocionalidad profunda y se le ha imbuido una falsa creencia, el comunismo? El comunismo. Entonces ya eso es, compadre, eso es como que tú le dices comunismo, ya le disparas un switch
Ahí el uso de razón de la persona se bloquea completamente. Y comienza a conducirse como se conducía la Santa Inquisición en la época de la Edad Media oscurantista. Comienza a buscar culpables a quienes echar vivos en una hoguera. Por cierto que acá en Venezuela lo vivimos literalmente. Hubo seres humanos aquí que fueron quemados vivos en las guarimbas. El símil con el oscurantismo inquisidor de la Edad Media me resulta demasiado evidente como para no haber hecho esta analogía el día de hoy. Bueno, queridas usuarias y usuarios, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su paciencia. Y bueno, hoy no hubo participación de la audiencia. Esperamos que haya sido porque no podían dejar de estar atentos a los análisis que estábamos haciendo. Ojalá que así sea y ojalá que algo le hayamos podido aportar a todas y todos. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta mañana. Eso es todo, amigos.